Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros en este momento. Para la periodista Isabel Espinosa, siempre es un gusto poder compartir esos temas de actualidad con cada uno de ustedes que nos siguen a través de las diferentes plataformas. Hoy quiero agradecer muy especialmente porque para iniciar este año 2025 nos va a acompañar el politólogo, analista, especialista en los diferentes temas políticos, el señor Carlos Cascante, con quien vamos a platicar sobre la situación en este momento de Venezuela. Don Carlos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Un gusto estar con usted, Isabel, y con todos los que la ven y escuchan en este programa. El 10 de enero, Nicolás Maduro tomó juramento para asumir su tercer mandato consecutivo. Sin embargo, en esta ocasión hubo algunas diferencias, ¿verdad? Tuvo un contexto distinto, características distintas. Para iniciar este espacio, don Carlos, ¿cuáles son esas diferencias las más significativas en esa toma o posesión de las otras? Sí, quizá para comprender esto hay que entender que durante un espacio de 2 años, el régimen negoció con socios internacionales la celebración de elecciones en el año 2024. Esas elecciones culminan con acusaciones enormes de corrupción y de fraude electoral en contra del gobierno, que tiene copado todas las estructuras del Estado, desde las de represión pura y dura hasta aquellas que manejan los sistemas electorales, el Consejo Nacional Electoral. De hecho, el presidente del Consejo Nacional Electoral, Jorge Rodríguez, es una figura muy cercana al régimen para ponerlo muy claramente esto. Y eso generó una ola de protestas en Venezuela que fue reprimida de la forma más violenta que se pudo. Aquí hay un elemento importante, la oposición venezolana no siempre tampoco ha sido pacífica, pero en su capacidad de violencia es bastante menos de lo que tiene el gobierno venezolano. Y al final del día, esa represión se salda con el mantenimiento del gobierno de Nicolás Maduro en el poder, con la incapacidad de los actores internacionales que se enfrentan al régimen o que tienen una posición dura hacia el régimen de cambiar esta situación. De forma tal que llegamos a la toma de posesión del 10 de enero con un candidato presidencial que no triunfó de acuerdo con con la evidencia que se ha tenido disponible, con el otro candidato que se alega ganador y ha mostrado, digamos, alguna evidencia para ello, exiliado del país, con la líder de oposición más fuerte de Venezuela, María Corina Machado, perseguida o por lo menos digamos que refugiada en su propio país, e intentando, creo yo, para este 10 de enero, revivir un poco a la oposición. Eh, es decir, para este 10 de enero, ambos actores, el régimen y la oposición, se jugaban varias cosas. La oposición intentaba mantenerse viva, hacer señales de que está viva, que tiene movilización, no tanta como la que tuvo al final de las elecciones del año pasado, Sí. y el régimen intentaba demostrar que puede reprimir muy duramente y que controla el país y sus fronteras. Y básicamente eso nos lleva a algo de realismo mágico latinoamericano que es tan propio de los regímenes y dictaduras latinoamericanas que experimentamos ese 10 de enero. Definitivamente, don Carlos, una de las cosas que llamó la atención es la presencia de algunos embajadores de diferentes países de la región en la toma de posesión. Ese mensaje que dan estos embajadores, porque la mayoría de ellos, en realidad, sus gobiernos no están de acuerdo, rechazan en su mayoría
gobierno del señor Nicolás Maduro. Entonces, ¿cómo puede leerse eso? Que definitivamente, o sea, ¿qué significa? Que no existe una unidad real en América Latina o es un tema más sensible de lo que nosotros nos imaginamos. Significa que en las relaciones internacionales priva el pragmatismo y no tanto valores o ideologías. ¿Qué quiero decir con esto? El régimen de Nicolás Maduro dista mucho de ser un régimen de izquierda. El régimen de Nicolás Maduro es un capitalismo autoritario, igual que el régimen de Daniel Ortega. Eh, y ahí, digamos que prevalece la practicidad. Por ejemplo, en el caso de Colombia, si bien es cierto, existía una relación de amistad entre Petro y muchos líderes del chavismo, Petro se abstiene de ir porque tiene un conflicto interno muy fuerte vinculado con esto, aunque mantiene relaciones con el régimen. Pero hay algo de pragmaticidad en mantener relaciones con el régimen. Cuando usted tiene 3 millones de venezolanos en su territorio, usted tiene que garantizar que esos venezolanos van a tener servicios consulares, Ujú, por ejemplo. En el caso de México, a México le funciona tener relaciones con el régimen de Nicolás Maduro porque le permite vender internamente que tiene posiciones distantes a los Estados Unidos, aunque constantemente negocie con los Estados Unidos un montón de temas propios de la relación fronteriza y que la economía de México depende mucho de los Estados Unidos y la economía del sur de los Estados Unidos depende mucho de México. En el caso de Brasil, Brasil, aunque se ha alejado del régimen, muestras claras de lejanía del régimen, le conviene mantener una estructura en la cual no sigue a pie juntillas lo que dice Estados Unidos. Y por otro lado, tenemos países que en realidad la relación con Venezuela no les es tan cercana y ujú, pueden darse el lujo de tener, digamos, posiciones duras, que es el caso de Chile. Entonces, Chile ujú, puede tener una posición dura hacia el régimen. En otra serie de valoraciones, bueno, muchas veces usted cuando es un estado aislado, ujú. tiene que juntarse con los otros que están aislados del sistema. Es el caso de la Nicaragua de Ortega y un poco la Honduras de Xiomara Castro, que empieza a jugar un poco ese mismo juego que Ortega. Es decir, en las relaciones entre estados priva mucho qué necesidad me llena el tener relaciones con otro estado. Y en América Latina hay estados que todavía les conviene mantener ciertas relaciones con con la Venezuela Ok. chavista y lo mantienen. ¿En qué, digamos, en este momento, qué puede hacer la oposición al régimen? Este, y cuáles son las diferencias que hay entre la ocasión en que la comunidad internacional reconoció a Juan Guaidó como presidente y ahora en el caso de Edmundo González. Juan Guaidó es una creación jurídica, es decir, Juan Guaidó fue una interpretación de la Constitución de Venezuela donde se estableció que Nicolás Maduro llegó a un mandato sin haber tenido elecciones realmente abiertas y democráticas y ante la ausencia de un presidente legítimo, el presidente del Congreso podía asumir. Eso es una creación jurídica. Ajá, Edmundo González es para la oposición el ganador de las elecciones y dado que la oposición presentó evidencias y el gobierno no presentó evidencias, yo tiendo a suponer que tiene más legitimidad el que presente evidencias que el que no las presenta del todo. Entonces, al final del día, eso hace una diferencia. Edmundo González ha demostrado con evidencia que puede ser cuestionada, eso está en el derecho de cada quien ujú, cuestionarla, pero hay alguna evidencia de que es el presidente electo de Venezuela. Eso hace, digamos, cierta legitimidad política muy superior a la que tenía Juan Guaidó. Sin embargo, el enorme problema que une a Juan Guaidó
y y a Edmundo González Urrutia, es que ninguno de los dos es el verdadero líder de la oposición. Y, Juan Guaidó Cierto. era, digamos, una representación, por no decir un títere de Leopoldo López. Y Edmundo González es lo que quedó cuando María Corina Machado no pudo participar. Entonces eso, si bien Edmundo González tiene más legitimidad, digamos, jurídica que Guaidó, lo cierto del caso es que no se puede presentar como el líder de la oposición. Tampoco yo creo que por la edad del señor, por sus padecimientos físicos, podría afrontar ese reto. Y eso les resta a los dos, les ha restado siempre. Y yo creo que la otra diferencia central es que después de lo de Guaidó, la comunidad, que fue un fracaso, ¿verdad? En términos Sí, definitivamente. fue un enorme fracaso de las políticas de Washington y de los estados que apoyaron las políticas de Washington. Creo que el apoyo que recibe Edmundo González me parece más simbólico que el que recibió Guaidó. ¿Por qué? Porque en el caso de Guaidó, básicamente a Guaidó le dieron las llaves del dinero venezolano fuera de Venezuela. Ese apoyo que recibe Edmundo González, ¿es un apoyo a Edmundo González o al trabajo de María Corina? No, a María Corina. O sea, María Corina es por mucho la líder de la oposición. Note usted, por ejemplo, la estructura de la comunicación de la oposición el día 10 de enero. Acaba el acto protocolario de juramentación y quien sale a hablar es María Corina diciendo, bueno, Edmundo vendrá cuando las condiciones así lo permitan. Definitivamente. Y pocos minutos después sale Edmundo González, pero ¿a quién ve la gente? A María Corina. Y Edmundo siempre, y otra cosa que es horripilante en el liderazgo político, cuando Edmundo sale y dice, bueno, María Corina y yo, esto lo conversé con María Corina, y Edmundo está aceptando que es lo que pudieron poner O sea, que, para la, ir que, al que quien proceso dicta las electoral. reglas se llama María Corina. Correcto, María Corina es la que por ahora dicta las reglas. Esto no tiene que ser, vamos a ver, la No es un oposición, secreto. no, no, pero la oposición venezolana se come a sus líderes. Vamos a ver cuánto resiste el liderazgo de María Corina. Ahora, el liderazgo de María Corina es mucho más fuerte que el que se le vio a Capriles en un primer momento, a Leopoldo López. Creo que la capacidad de María Corina es más fuerte. Ahora, la oposición venezolana tiende a ser divisiva porque usted ahí tiene partidos de extrema derecha, partidos de izquierda democrática que se oponen al régimen, pero terminan muchas veces peleándose entre sí y debilitando el proceso de la Definitivo. oposición. El gran Ahora, ¿qué reto puede de la hacer? oposición venezolana es mantenerse vivo. ¿Qué pueden hacer a partir de este momento la oposición Yo al creo que régimen? sí, yo creo que la oposición tiene dos escenarios. Uno es interno, en términos de mantenerse vivos, de Ujú. lograr seguir concitando una estructura más permanente, cosa que es complicada porque están siendo perseguidos por el gobierno. Mantener viva la esperanza de la gente, eso es muy complicado porque hay que hacer actos políticos, pero la gente tiene que vivir su vida, es decir, la gente tiene que buscar, trabajar, comer. En algunos casos, la gente lo que está buscando es salir de Venezuela. Veremos cómo se comporta eso. Y la gran apuesta tiene que ser en Washington. Vamos a ver, aunque el régimen venezolano solo le vende un 24% de su petróleo a los Estados Unidos y un poco más del 60% a China, lo cierto del caso es que las compañías que más petróleo sacan de Venezuela son estadounidenses. Por ejemplo, Chevron tiene negocios gigantescos con el régimen. Entonces, ¿cuál es el meollo de este asunto desde mi punto de vista? Y puede ser un poco simplista, no lo niego, pero me parece que es donde más se puede transformar esta situación.
El gobierno de Donald Trump va a enfrentar una decisión complicada, que es la política hacia Venezuela. En este momento hay empresas petroleras estadounidenses a las cuales Donald Trump les prometió muchísimo, pero muchísimo, eh, que están pujando en Venezuela para que el gobierno estadounidense no les cierre las licencias para estar en Venezuela y seguir haciendo negocios con el régimen. Y la administración Trump tiene que tomar la decisión si cierra completamente las licencias para estar en Venezuela o las deja abiertas. Si el gobierno de Donald Trump decide convertir esto solamente en un ataque verbal contra Nicolás Maduro y su gente, pero deja abierta la posibilidad de las licencias, el régimen va a seguir recibiendo muchísimo dinero. Hay que decir una cosa, el régimen se ha comportado sumamente bien con las empresas estadounidenses, bajo la promesa de que las empresas estadounidenses influenciarán la decisión del gobierno de los Estados Unidos. Estamos hablando de negocios enormes de explotación en un país que tiene de las reservas más grandes conocidas de hidrocarburos, en un mundo que quiere más petróleo al final del día. De forma tal que la oposición tiene que buscar la manera de que la administración Trump se comporte como se comportó en el primer gobierno, con una posición muy férrea. Ahora, hay otro elemento que puede impedir eso a la administración Trump, que consiste en que si se apretan las llaves del petróleo y Venezuela entra en una crisis económica como la que experimentó saliendo de la pandemia del COVID, lo cierto del caso es que eso va a producir una migración muy grande. Migración que se va a ir a Colombia, migración que se va a ir a Perú en su mayoría, y una parte grande que se va a venir por Centroamérica hasta llegar a los Estados Unidos. Y los Estados Unidos no quiere eso. Y por otra parte, hay un interés de la administración de deportar gente. Sí. Bueno, para deportar gente te tienen que aceptar que el avión aterrice en el lugar donde va a deportarse la gente. Si el gobierno de los Estados Unidos quiere deportar venezolanos porque les va a cerrar el permiso humanitario, el TPS que actualmente les está aplicando, que es un permiso humanitario para permanecer en los Estados Unidos, lo cierto del caso es que va a tener que tener el aeropuerto de Caracas abierto y eso no lo va a conseguir cerrándole las llaves del petróleo al gobierno, de forma tal que la oposición tiene que jugar ahí. Cuán efectiva sea es un gran problema. O sea que fácil no está el camino, definitivamente, ni a un lado ni a otro. No, no. Este, ¿Qué se espera de la comunidad internacional, don Carlos, en temas como este? Donde la mayoría levanta la voz y no avala a Nicolás Maduro. Sin embargo, don Edmundo, por ejemplo, ya hoy dicen, bueno, que está por llegar a Costa Rica, que va a visitar Casa Presidencial, que se va a reunir con don Oscar Arias, él anda, que fue a Panamá, que, en fin, ellos andan tratando de ver cómo. Pero la comunidad internacional, ¿qué papel juega realmente? Porque pareciera ser que solo se hacen recomendaciones o emiten criterios sobre las cosas, pero no se concreta nada. Vea, yo soy reticente a usar el concepto de comunidad internacional porque me da la impresión que refiere a una estructura de actores que se ponen fácilmente de acuerdo, que tienen una estructura de valores. Yo prefiero usar un concepto em, que es el de sociedad internacional. Muy bien. Una ¿Pero qué sociedad se puede tiene esperar? una sociedad tiene actores que se llevan bien, actores que tienen acuerdos pragmáticos, actores que se odian profundamente y que viven en conflicto. Así Entonces yo le es. diría que de la sociedad internacional uno espera lo que está viendo. Es decir,
actores que favorecen al régimen porque les conviene, actores que tienen una lógica de ser muy vocales a la hora de referirse a una situación, pero que les cuesta o por motivos muy calificados deciden no ir más allá de las simples palabras. Y eso es lo que uno ve en la sociedad, en la sociedad internacional contemporánea. Y hacia Venezuela se da claramente. Ahora, eh, ¿podría un conjunto más robusto de actores internacionales sacar al régimen? Eso es otra valoración que hay que tener cuidado, porque al final del día, eh, por más, por ejemplo, que los Estados Unidos, presionado de alguna forma, decida presionar más al régimen y someterlo a un castigo económico fuerte, pesado, eso no necesariamente sería el fin del régimen. Recuerde usted que un régimen Es sobre el pueblo. se cae, salvo que exista una potencia extranjera que decide invadir Venezuela, cosa que parece muy complicada y poco lógica. Los regímenes se caen desde adentro. Es decir, al final del día van a ser las coaliciones a lo interno de Venezuela quienes decidan el futuro de Venezuela. Y en este momento esas coaliciones todavía favorecen mucho a, a la figura de la élite del chavismo, Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez, entre otros, Vladimir Padrino, entre otros. ¿Cuáles serían los factores requeridos, don Carlos, para generar un cambio desde adentro, ya Ujú. propiamente desde Venezuela, que signifique la salida de Nicolás Maduro del poder? A hoy, ¿existen condiciones para que tales factores puedan darse? Vea, lo primero, hay un autor que a mí me fascina que se llama Bruce Bueno de Mezquita. Hago el comercial si alguien quiere ver la serie. Hay un documental en Netflix donde él habla de las dictaduras y de los regímenes dictatoriales y él Ujú. explica su teoría de cuándo caen los regímenes, que es muy interesante. En términos generales, lo que dice Bueno de Mezquita es que los regímenes de este tipo son coaliciones, coaliciones que tienen figuras públicas que son muy fuertes y que los que rodean a esa figura pública siempre tienen en mente un, un cálculo. Y ese cálculo es, bueno, ¿con quién voy a estar mejor? ¿Con este que tengo acá o con un cambio de régimen? Mientras el cálculo sea, o mientras la respuesta a ese cálculo sea, no, lo mejor es estar con este que con lo que venga después, el régimen se va a mantener, o sea, la coalición se va a mantener. ¿Cuándo empieza a resquebrajarse esa coalición? Cuando los recursos que tiene el régimen para mantener unida la coalición empiezan a no ser suficientes. O sea, cuando usted no tiene dinero para pagarle a todos los soldados, cuando usted no tiene dinero para pagarle a todos los policías, cuando actores muy fuertes en la coalición empiezan a sentir que no están recibiendo lo que merecen, ahí empieza a resquebrajarse eso. Por eso es que este asunto de las sanciones que los Estados Unidos pueda imponer son tan relevantes. Ujú. Porque si se empieza a cerrar la llave y el gobierno deja de tener el respaldo de las empresas estadounidenses en Venezuela, va a tener menos dinero, va a tener menos dinero para pagar ciertas cosas. Y eso va a generar envidias y eso puede generar que sea más fácil negociar con alguno de los miembros de esta coalición, especialmente las fuerzas militares, para que cambien su posición y empiecen a ver una salida negociada al régimen. La salida puede ser explosiva, un golpe de Estado virulento y el establecimiento de un gobierno de transición, o puede ser negociada dejando salir al régimen y creando un gobierno de transición, digamos, conformado por diferentes actores de ambas partes para buscar una salida. Pero mientras eso no se dé, es complicado. Yo creo que estamos en un momento que, que las,
que las condiciones me parece que tienden a favorecer un poco al régimen. Creo que soy pesimista. Espero que mi observación sea completamente por mi pesimismo y no porque realmente se esté dando eso. Pero me parece que el régimen después del 10 sale un poco más fortalecido que como entró. Maduro habla de activar una gran reforma constitucional en su Ujú. país. ¿Será un escenario similar al que estamos observando en Nicaragua o en la Nicaragua gobernada por el régimen Ortega y Murillo? ¿Cómo se vislumbra este nuevo periodo de gobierno de Maduro? Sí, para eso hay que comprender a la constitución que Chávez creó. En la constitución que Chávez creó, el elemento central era restarle poder a las asambleas, a la Asamblea Legislativa, al Congreso venezolano, y pasarlo a mecanismos de democracia popular. Porque Chávez, dentro de su visión, comprendía que él tenía la capacidad de movilizar gente. Y efectivamente Chávez perdió una una elección, si no me equivoco, y no presidencial, sino una elección vinculada con un referéndum para medidas fuertes en Venezuela. Esa fue la que perdió. A partir de ahí Chávez no perdió, es decir, la jugada de Chávez funcionó. Ahora estamos ante un régimen que por primera vez tiene apoyos populares reducidos. Es decir, está experimentando menos capacidad de movilización social. Eso lo dice todo el mundo en Venezuela. Entonces, creo que las movidas de transformación de la Constitución van a ir dirigidas a restarle poder precisamente a lo que antes les daba poder para concentrarlo en centros de poder, en instituciones que ellos controlan. Me parece que hacia ahí vamos. Eso se diferencia un poco del caso nicaragüense, porque en el caso nicaragüense la transformación constitucional creo que va dirigido a pensar en la transición del régimen. Nicaragua ya, Daniel Ortega está en los 80 con una salud complicada. Maduro todavía no está en ese tránsito, me parece. Una de las cosas que más ocupa a la gente en este tema de Venezuela, y usted hacía ahí una introducción a este tema, es el tema migratorio, Ujú, que Estados Unidos presenta una cara de la moneda muy distinta a la que hasta hoy tenían los venezolanos para llegar al sueño, cumplir el sueño americano, ¿verdad? Para ellos. Costa Rica no escapa por esos migrantes de paso, de tránsito, que en alguna medida igual algunos se quedan acá por razones ujú. que todos conocemos, pero en un momento como este, donde usted presenta un panorama, donde de una u otra forma, Nicolás Maduro, lejos de verse débil, pareciera verse fuerte después del 10 de enero, y Estados Unidos, pues muy lejano a tratar de tomar medidas o a decir vamos a apoyar a los migrantes venezolanos, sino más bien les restarían este proceso. ¿Cuál va a ser la afectación real de los migrantes con este panorama? Y por supuesto, ¿cuál va a ser el papel para Costa Rica en un tema como este, Bien, en la actualidad? en este momento se calcula que hay alrededor de 8 millones de venezolanos fuera de Venezuela, ¿verdad? Uh -huh. Ya es un número bastante grande. Habría que ver cuántos venezolanos tienen posibilidad real de salir de Venezuela. Eso sería lo primero, ¿verdad? Aunque sí es de esperar que tengamos algún movimiento migratorio pesado. Los venezolanos generalmente lo que están haciendo es intentando pasar el Darién. Ahí están siendo retenidos muchos migrantes gracias a la intervención de los Estados Unidos, convirtiendo el Darién en una zona militarizada y con un gobierno de Panamá en esa misma línea, ¿verdad? Eso podría motivar y está motivando que más bien la gente busque transporte por mar.
La gran pregunta es a dónde están llegando esas embarcaciones. Yo he escuchado y visto en lo que he leído dos espacios alternativos, un poquito antes de la frontera con Costa Rica y Panamá o un poquito después de esa frontera, ya en Costa Rica, pero eso no lo tengo Ujú. claro. No tengo como información fehaciente para saber cómo está ese tránsito, pero son posibilidades, ¿no? Entonces, cuando se viene una migración en tránsito y lo experimentamos, es difícil de manejar. De hecho, lo que hizo el gobierno fue montarlos en buses y buscar que salgan del país y caen en manos de los coyotes nicaragüenses que los asaltan, horrible, ¿verdad? Es una situación espantosa, Terrible. terrible. Yo creo que si se empieza a dar mucha más migración, la presión de los Estados Unidos precisamente será hacia Costa Rica para que de alguna forma Costa Rica intente evitar eso. Hay varios mecanismos, ¿verdad? En la primera administración Trump se establecieron unos tratados con Guatemala, Honduras y El Salvador que se llaman tratados de tercer país seguro. El tratado de tercer país seguro lo que establece es el compromiso de ese país de, eh, de sostener al migrante, de darle temporalmente asilo a ese migrante para que no llegue a los Estados Unidos. Ujú. Y los Estados Unidos se comprometían a brindar cooperación para establecer centros de acogida a migrantes. Una situación muy complicada. Costa Rica no llegó a ese punto y en ese momento se terminó la administración Trump y la administración Biden vino y eliminó esos acuerdos. Consideró que eran inhumanos. Em, Eso yo creo que es una posibilidad bastante real con el próximo gobierno de Trump, que eso se reviva, y la presión para que Costa Rica se integre ese sistema de evitar tránsito. Ahora Costa Rica con los Estados Unidos tiene algo parecido, pero no tan fuerte, sino es que en Costa Rica usted puede firmar su solicitud de asilo y digamos que se acoge un poquito de gente y los venezolanos también tenían una motivación para no irse ilegales a los Estados Unidos porque tenían un régimen, el TPS, que es humanitario, Ujú. hacia Venezuela para favorecer migración legal o digamos migración adecuada al sistema normativo estadounidense. Hay que ver si eso se mantiene, si se eliminan esos sistemas, va a haber nuevamente un intento de migración forzada, creo yo, muy fuerte y ahí tendremos que ver cómo reacciona Costa Rica. Es algo para lo cual Costa Rica tiene que prepararse. Don Carlos, para terminar, Sí. este, ¿qué lectura podemos hacer de la visita de don Edmundo mañana a Costa Rica? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué se podría dar? O sea, ¿qué se espera de la visita de don Edmundo González a Costa Rica? Me parece que hay, digamos, intereses internos, intereses externos. Por supuesto, la visita por parte de Edmundo González tiene como fin seguir diciéndole a su gente dentro de Venezuela, vean, la comunidad internacional, a mí no me gusta el término, pero es el que generalmente se usa, la Ujú. comunidad internacional apoya a la oposición, sigamos en la lucha. Es decir, es importante demostrar que se tienen esos apoyos internacionales. Para Costa Rica representa seguir planteando la idea y seguir estructurando nuestro discurso de que Costa Rica es un país que apoya los sistemas democráticos, que está en contra de las violaciones a las libertades electorales. em, es decir, ambas partes sacan algo de la visita, al menos simbólicamente hablando. Y a mí me parece que Costa Rica tiene al menos una ventaja en el caso venezolano, que es no depender del petróleo venezolano y por ende puede tener una posición bastante sólida y consecuente frente al régimen venezolano. Definitivamente creo que el tema de Venezuela nos va a dar mucho que hablar durante mucho más tiempo. O sea, porque pensar en que la oposición logre algo de forma concreta a corto tiempo,
pareciera ser, según como usted dice, por su pesimismo, como que no. Dependerá mucho de la posición que tomen los Estados Unidos. Eso lo vamos a empezar a descubrir en unas pocas semanas. Todo va a depender de las decisiones del señor Donald Trump. No todo, pero sí una parte importante, al menos de empezar a transformar cosas que podrían cambiar posiciones dentro de la coalición que gobierna Venezuela. Don Carlos, definitivamente muchísimas gracias. Muchas Mucho gracias a gusto. ustedes que nos siguen con los diferentes temas. Invitarles para que por favor inviten a sus amigos a suscribirse al canal, a tratar de continuar con nosotros cada semana con esos temas de actualidad, de política internacional, nacional. Y pues vamos hacia adelante esperando que Dios tenga, como siempre digo, misericordia de Costa Rica, que podamos seguir adelante creciendo y sintiéndonos orgullosos del país que hasta el día de hoy ostentamos. Mil gracias, don Carlos. Con mucho gusto. Buenas tardes.